Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando por primera vez acerca de un secuestro. Ya se van a dar cuenta que es una historia bastante indignante, así que antes de comenzar no olviden suscribirse y activar la campanita, así que comencemos. Se le ha denominado el caso Fritzl a todos los crímenes cometidos por Joseph, quien al momento de su captura tenía 74 años de edad, y su víctima principal fue Elizabeth, quien era su hija. Además de esto, con ella tuvo 7 hijos. Obviamente no eran de manera consentida para Elizabeth, pero a todos ellos los tuvo encerrados durante más de 24 años. Eso era como una pequeña introducción. Ahora vamos a ver quién era Joseph. Joseph es de origen austriaco y su papá lo abandona cuando este era muy pequeño. Es ahí donde su mamá toma el mando de esta familia, pero era una señora con un carácter bastante fuerte y también bastante violento. Con frecuencia le pegaba a Joseph hasta el punto de hacerlo sangrar. A pesar de esto, Joseph tenía como un sentimiento de odio y amor hacia su madre, y después en una entrevista confesó que él no se enamoró de su madre, pero que sí alcanzó a fantasear con ella. Ya cuando estaba en su juventud también empezó a tener varios problemas. Este alcanza a violar a una joven y fue descubierto. Lo capturaron y le dieron 18 meses de prisión, pero realmente pagó 12 meses de prisión. Y ese es un dato que solamente se supo después de lo que sucedió con Elizabeth, pues en Austria existe un estatuto de limitación, es decir, que si tú llegas a cometer un crimen después de 10 años, este crimen es borrado como de tu historial, entonces prácticamente nadie sabía. Ya después de esto, Joseph quería buscar una mujer, pero quería algo totalmente diferente a su madre, es decir, alguien que fuera totalmente sumisa y que pudiera manejar o manipular fácilmente. Es ahí donde conoce a Rosemary, que cumplía como con todas esas características. Tienen un año de noviazgo y después de este año se casan y empiezan a vivir en la casa de los papás de Rosemary. Ya para este momento Joseph tenía conocimientos en mecánica y también tenía conocimientos como en electrónico que fueron fundamentales para poder construir el sótano. Después, Joseph se convierte en una persona que tenía buena solvencia económica, así que se compra una pensión y se va a vivir ahí con Rosemary. Rosemary, cuando trataba como de rebelarse, por decirlo así, Joseph siempre la amenazaba, pues decía que le iba a quitar a los hijos o que la iba a encerrar o que le iba a pegar, así que Rosemary siempre se caracterizó por ser una mujer totalmente sumisa o que le hacía caso a Joseph. En total, esta pareja tuvo 7 hijos, entre ellas 2 niñas y 5 niñas, y entre esas niñas estaba Elizabeth. Para las personas que conocían a Elizabeth, sí la describían como una persona bastante tímida, una persona como bastante reservada, pero realmente no sabían qué era lo que sucedía en su casa. Elizabeth se limitaba a hablar de muchos temas y nunca nadie pues le preguntó qué era lo que pasaba o por qué tenía como esos comportamientos, pero la realidad es que Elizabeth fue violada desde los 11 años de edad. Las personas sabían que en la casa de Elizabeth manejaban como un ambiente bastante opresivo, y realmente Elizabeth sí trató de vivir una vez con una amiga a Viena, pero como eran menores de edad la descubrieron y la regresaron de nuevo a su casa. Para este momento Joseph sabía que Elizabeth podía como darle algún problema porque no era sumisa como Rosemary, así que él empieza a idear cómo es que iba a desaparecer a Elizabeth. Realmente muchas personas creen que Joseph tenía como algún tipo de obsesión con Elizabeth. No se sabe desde qué momento comenzó esto, pero la decisión de desaparecer a Elizabeth no fue una decisión que la tomó a la ligera, pues fue bastante planeado. Un año antes de la desaparición de Elizabeth, él había pedido permiso para poder construir un sótano en su casa. Finalmente, este construyó un búnker casi perfecto, donde bajando las escaleras del sótano había un laberinto de habitaciones. Habían 8 puertas con cerraduras y para llegar al área habitable la puerta final estaba oculta tras un estante. No había luz natural y poca ventilación. Había una cocina, un baño, una sala pequeña y al fondo 2 dormitorios. Realmente por las pruebas que se tienen se determinó que era un espacio bastante limitado, pero que a su vez Joseph había sido como muy inteligente como para darle buen uso a cada espacio, pues también había una lavadora, tenía estufa, tenía su propio baño. Como esto era una pensión, durante los 24 años de encierro de Elizabeth alcanzaron a vivir 100 inquilinos y realmente ninguno sospechaba que en el sótano
sótano pudieran vivir personas, pues Joseph era una persona bastante cuidadosa y tanto a su familia como a los inquilinos la tenían como zonas prohibidas, es decir, no se podían acercar por ningún motivo a estas zonas. Y además de eso, Joseph era la única persona del vecindario que tenía árboles en su jardín. Todo esto con el fin de que se pudiera como tapar la visibilidad del sótano. Después de muchos años, Elizabeth relata que el día de su desaparición su papá le había pedido que por favor bajara al sótano. Ya cuando ella baja, su papá la coge y la droga. Después de esto la amarra a una pared con el fin de que no se pudiera escapar. Y para evitar la búsqueda de Elizabeth, Joseph empezó a decir que Elizabeth estaba realmente rebelde, que había empezado a consumir drogas, pero además que se había unido a una secta. Así que todo el mundo le creía y en especial Rosemary, así que nadie hizo nada como para tratar de encontrarla. Tan solo Rosemary al mes de la desaparición de Elizabeth fue ante las autoridades para que la ayudaran a buscar. Joseph se dio cuenta de esto y es ahí donde obliga a Elizabeth a escribir una carta, donde prácticamente decía que ella estaba bien, que realmente no quería que la buscaran porque se había unido a una secta y que era como perder el tiempo, así que realmente eso era como tan creíble que nadie empezó a buscar a Elizabeth después de esto. Durante los primeros 4 años de su encierro solamente recibía visitas de su papá y era para abusar de ella, hasta que finalmente empieza como otra etapa bastante tormentosa después de estos 4 años, pues ella queda en embarazo. Así que Joseph se da cuenta de esto y lo que hace es empezar a traer libros de cómo atender un parto sin necesidad de asistencia médica. Y en total Elizabeth tuvo 7 hijos con su padre y uno de ellos llamado Michael murió al poco tiempo de haber nacido y lo que hizo Joseph simplemente fue incinerarlo. Félix, Stefan y Kerstin vivieron en cautiverio junto a su madre, pero por alguna razón extraña que nadie conoce todavía, tal vez algunos justifican en que realmente ya no había espacio en el sótano, Joseph decide sacar a 3 de los niños, quien eran Mónica, Lisa y Alexander, es decir, los saca a la vida exterior para que estos pudieran vivir una vida en libertad y en sí una vida normal. Pero esto le iba a significar un problema para Joseph porque obviamente tenía que justificar cómo es que esos niños habían llegado a estar ahí. Así que la solución de Joseph fue sencilla, empezó a decir que Elizabeth era una mala madre y que había abandonado a sus hijos. Pero realmente era como tan creíble lo que decía Joseph que ni siquiera servicios sociales cuestionaba como la providencia de estos niños. Tras el primer supuesto abandono, todo el mundo se quedó como impactado, pero dejaron como hasta ahí. Y después ya para el segundo supuesto abandono, la prensa empezó a interesarse como en todo este tema y muchos empezaron a sentir empatía con esta pareja, es decir, con Joseph y con Rosemary, y también empezaron a juzgar muchísimo a Elizabeth, pues decían que era una mala madre. Realmente los abuelos solamente adoptaron a la primera niña, quien era Lisa, pues los demás fueron niños de acogida y lo hicieron así porque el Estado solamente les daba subsidios a los niños de acogida y no a los adoptados. Así que Joseph no solo era libre de cualquier sospecha, sino que el Estado también lo estaba ayudando. Joseph era como una persona que todo el mundo respetaba, sabían que tenía como un carácter fuerte, pero a la vez era una persona demasiado correcta, pero en sí manejaba una doble vida. Con frecuencia iba a los burdeles y se portaba de una manera bastante violenta y además de esto se ausentaba durante mucho tiempo. Su familia no sabía qué era lo que hacía, pero tampoco lo cuestionaba, así que muchas personas empezaron a creer que él tenía como un cómplice para que estuviera pendiente de la familia del sótano, pero realmente la policía como que descartó esta teoría porque decían que Joseph era una persona muy organizada y además de eso era una persona que infundía demasiado miedo, así que la familia del sótano no iba a hacer nada que lo pudiera enojar. Y para mantener en secreto a la familia del sótano, hacía las compras de comida o de ropa fuera de la localidad para no levantar sospechas y todas estas cosas las metía a mitad de la noche. Mientras tanto, Elizabeth durante estos años de cautiverio realmente trató como de llevar una vida normal y también darle como una educación a sus hijos, pues ellos sabían leer, sabían escribir, también sabían gramática, sabían alemán y además de esto Joseph también les mostraba como videos de cómo era la vida tras esas paredes.
pues en sí los niños del sótano sabían que tenían más hermanos y que vivían en libertad. Es así durante más de 20 años que nadie creía o sospechaba que Joseph tenía algo que ver en la desaparición de Elizabeth, hasta que finalmente el 19 de abril del año 2008 todo esto cambió, pues Joseph hace una llamada a emergencias, pues estaba una joven bastante debilitada afuera de su casa. Esta joven tenía 19 años de edad, su nombre era Kirsty, no tenía todos los dientes y realmente era una persona que necesitaba asistencia médica. Cuando la empiezan a atender se dan cuenta que esta joven no tenía ningún registro en ningún sistema, es decir, era una persona que prácticamente no existía, así que era bastante extraño. Joseph empezó a decir que al parecer era su nieta, que él tenía una hija que se llamaba Elizabeth, que vivía en una secta y que tenía de costumbre, por decirlo así, abandonar a sus hijos, y que al parecer este era el cuarto hijo abandonado. Pero además de esto, esta joven tenía un papel donde había escrito a Elizabeth que por favor atendieran a su hija, que entendieran que ella no era como una persona normal porque había nacido en una comunidad bastante pequeña y que era la primera vez que asistía a un centro médico, así que pues tuvieran como comprensión, pero que ella sabía que necesitaba ayuda. Ya cuando empiezan a darle un tratamiento a esta joven, los médicos no se podían explicar la falta de vitamina D que tenía esta joven, así que ellos querían encontrar a la mamá de esta joven para que les pudiera explicar qué era lo que realmente había pasado. Así que la policía y los médicos empiezan a hacer como llamados a que Elizabeth fuera al centro médico. Para este momento Elizabeth tenía en algunas oportunidades acceso a la televisión, la radio, y es ahí donde se dan cuenta que los médicos la estaban buscando. Así que Elizabeth le suplica a Joseph que por favor la dejara ir a visitar, pues sabía que su hija estaba realmente enferma. Joseph acepta, pero con la condición de que Elizabeth dijera que había regresado voluntariamente de la secta y que ella había regresado porque sabía que su hija estaba demasiado enferma. Después de esto, Elizabeth alcanza a ir al hospital en 2 ocasiones, pero siempre lo hacía cuando el médico principal no se encontraba, porque era la persona que más cuestionaba todo esto, sabía que había algo detrás. Así que los policías alcanzaron a escuchar que Elizabeth iba a regresar al otro día. Ya cuando llega ese día, los policías estaban ahí y le empiezan a preguntar realmente qué era lo que estaba pasando. Al principio Elizabeth no quería decir nada, pero los policías también sabían que estaba pasando algo extraño, pero no se imaginaron pues algo de tal magnitud. Las autoridades le siguen insistiendo, así que Elizabeth accede a contarles, pero con la condición de que nunca más quería volver a su padre. Ella les empieza a contar todo lo que les acabo de relatar, que ella fue abusada desde los 11 años de edad y que fue secuestrada desde los 18 años de edad, que tuvo en total 7 hijos, que ninguno de ellos había sido pues consentido. A pesar de todo el encierro, tanto Elizabeth como los niños eran unas personas muy normales. Obviamente a los niños sí tenían que enseñarles cosas como por ejemplo que la lluvia hace tal sonido o que el viento mueve las hojas, pues era algo que los niños jamás habían visto. Al principio sí se sospechó de Rosemary, pero después las autoridades la descartaron porque se dieron cuenta que era una persona demasiado sumisa y que siempre estaba al servicio de su esposo y de sus nietos, así que pues realmente no encontraron ninguna prueba. Después de eso tienen que aislarla de nuevo porque la prensa los estaba acosando demasiado, y más porque había un antecedente, otro secuestro muy famoso de una niña llamada Natasha, que si quieren también lo podemos hacer, y empiezan a recibir mucha asistencia médica y psicológica. Frente a Joseph, al principio no quería admitir nada de los cargos que se le habían imputado, pero después de ver un video de su hija Elizabeth donde contaba todo esto, como que se quebró, sintió culpa, no sé, y aceptó algunos de los cargos. Admitió los cargos de incesto, violación y secuestro, pero rechazó los de esclavitud y de asesinato. Y el 19 de marzo el jurado dio su veredicto, donde le dieron cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Y a pesar de que había aceptado alguno de los cargos, dijo que había secuestrado a Elizabeth para salvaguardarla de personas con moral cuestionable. Llegamos al final de este caso. Como les dije, creo que sí es un caso bastante indignante y también creo que sí se pudo haber evitado. Así que ya saben, no sé qué piensan ustedes acerca de este tema. Me pueden escribir abajo o por mi Instagram también me pueden seguir. Por aquí les voy a estar dejando el botoncito de suscribirse, no lo olviden hacerlo y nos vemos en un próximo video.